A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y del maestro Víctor Manuel Rivera Romay, jefe de la división, les doy la bienvenida a esta transmisión. Pues bien, me voy a permitir presentar a la persona que hoy nos acompaña a compartir su conocimiento. Él es el ingeniero Jorge Alfredo Morales Rosales. El ingeniero cuenta con certificaciones en PFMP, PGM, PGMP y PMP, además de múltiples acreditaciones en gestión ágil de proyectos. En el sector IT, él diseñó y programó sistemas que incrementaron la productividad entre un 100% y un 300%, con soluciones que se mantuvieron activas durante 20 años de operación continua. En el ámbito del recaudo electrónico del transporte público, ha diseñado, liderado y asesorado portafolios y programas y proyectos estratégicos para instituciones tan relevantes como el Metro de la Ciudad de México. Sus contribuciones han generado resultados como un crecimiento anual real de ingresos superior al 50% y un ROI del 100% en los primeros meses de operación. Además de la eliminación de recargas fraudulentas por más de 50 millones de USD en los sistemas de pago de la Ciudad de México. Además, el ingeniero promueve activamente la profesionalización en gestión de proyectos a través de la UNAM y de su canal de divulgación Vida y Proyectos, donde comparte reflexiones sobre liderazgo, estrategia y bienestar sostenible. Pues sin más, ingeniero, le agradezco mucho el haber aceptado esta invitación y le cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a permitirme compartir una presentación para comentar con ustedes esta información que traemos acerca de, bueno, pues esta pregunta que estamos planteando acerca de la generación de valor. Partir de esta pregunta en donde nos ponemos a reflexionar acerca de los proyectos. ¿Los proyectos solamente deberían de entregar resultados o deberían de generar valor? Esta pregunta sonaría simplista, sonaría simple, bastante razonablemente fácil de resolver, pero sin embargo, como lo vamos a comentar, bueno, pues no necesariamente tiene una respuesta tan directa, o por lo menos nos lleva a pensar múltiples otras preguntas. ¿Quién está definiendo el valor que va a entregar un proyecto? ¿Que este valor es el que realmente pretende el proyecto o es el que pretende el patrocinador del proyecto? ¿O de dónde viene esta definición de valor si es que se está considerando de esta manera? Y si no, entonces, ¿qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que faltó? Y sobre todo, a dónde nos lleva la falta de consideración de una especificación, una determinación inicial que conlleve esta entrega de valor, esta concientización de que un proyecto no solamente deberá entregar los resultados que lo concierne, sino que también debería estar partiendo su planificación, su ejecución, su toma de decisiones durante este proceso de monitoreo y control, precisamente de esta alineación con el valor que le dio origen como tal. Y para hacerlo, les propongo que recordemos en nuestro pasado reciente, en nuestro pasado muy antiguo, acerca de precisamente estos proyectos en donde quizá haya tenido que ver esta falta de definición de valor con su éxito, con su fracaso. Y bueno, pues para ello me voy a permitir compartirles una anécdota que sucedió hace muchos años, en mis tiempos de primaria, en donde por ahí un buen día el profesor de primaria nos propuso esta dinámica, una dinámica que no recuerdo si era de Día del Niño o de la Navidad, pero la dinámica era muy sencilla, era el clásico intercambio de regalos. Pero la forma en que lo presentó fue bastante interesante, no fue el clásico vamos a sacar el papelito para ver a qué compañero nos toca, sino que más bien lo presentó en la manera de que lo que íbamos a hacer era escoger un regalo para el compañero que nos hubiera tocado, la compañera que nos hubiera tocado, pero que ese regalo tendría que ser lo más personalizado posible. Investigar lo que este compañero o compañera considerara como valioso y entonces tratar en la medida de lo posible y sin esforzarnos desde el punto de vista económico, pero sí esforzándonos desde el punto de vista que lo que recibiera fuera un detalle que quizá pudiera ser encapsulado en el tiempo y entonces perdurar como algo valioso para él,
un buen recuerdo y entonces regresarlo a su infancia cada vez que viera este objeto que le íbamos a regalar. Esa era la consigna, esa era la invitación de este profesor y bueno, pues tenía mucho sentido en la época de primaria para tener precisamente este acercamiento a esta definición de valor. Básicamente era encontrar el regalo que nosotros consideráramos adecuado para la persona que nos haya tocado y entonces tratar de llevar este valor, este objetivo, cumplir con la meta del entregable, sí, el regalo, pero que el valor se viera manifiesto en el hecho de que fuera personalizado como tal. Y bueno, pues entonces todos nos dimos a la tarea de, sin revelar a quién nos había tocado, bueno, pues investigar las preferencias, lo que cada quien quisiera, ¿no? Y las compañeras pues ya decían claramente, a mí quien me haya tocado, bueno, pues entonces no le busquen, vean entre estas opciones y fueron muy claras, los compañeros también, y entonces pues poco a poco dándonos cuenta que al final del día pues se trataba de esta dinámica de concientizarnos a el valor que debemos de entregar envuelto en esta caja, ¿no? Para mí, pues como una práctica de gestión de riesgos, yo lo que hice fue comentar algo muy sencillo. A mí me gustan los cuentos, los cómics. En ese tiempo no le decíamos los cómics, pero decíamos un cuento y decíamos, "Bueno, con que me regalen un cuento de un superhéroe, yo con eso estoy tranquilo". Y entonces lo comenté entre los grupos de los amigos para que no tuviera pérdida y entonces simplemente entender que lo que debía de ir en esa caja tendría que corresponder al valor de cada persona. Es decir, cumplir con la expectativa, cumplir con la consigna, con la prioridad, con el criterio de aceptación que nos había dado este profesor de que fuera un grato recuerdo de tu infancia. Básicamente de eso se trató. La persona que a mí me tocó, bueno, pues descubrí platicando, no revelándole, sino que simplemente escondiéndolo dentro de una plática, descubrí que a esta persona le estaba interesando mucho el ahorro porque tenía pensado una adquisición, iba a comprar un modelo ahí de un barco que estaba guardando dinero durante mucho tiempo para comprar este modelo. Y bueno, pues se me hizo un detalle particular el hecho de comprar una alcancía, ¿no? Si estaba ahorrando, entonces una alcancía te iba a ser muy útil como para no solamente cumplir con este sueño que él quería, sino simplemente fomentar ese buen hábito del ahorro y se me hizo que fue la mejor opción. No era cualquier alcancía, no quería yo comprar el clásico cochinito, sino que investigué, vi, busqué, en una ocasión vi una alcancía especial que pues vendía en ese tiempo el Banco Serfín, que ya no existe, pero que en aquel tiempo había emitido una serie de alcancías bastante bien trabajadas, bien detalladas, y yo quería una alcancía de esas para regalar. Me esforcé, hice ahí labor con mi mamá, con mi papá, para que me financiaran el regalo. Al final del día, pues era un regalo de costo abierto, pero que al final del día, pues tenía costo. Y por lo tanto, bueno, pues lo que conseguí fue tener esa alcancía, la envolví, llegué al día del intercambio y en este día del intercambio, pues quedé muy bien, quedé muy bien porque pues era algo que se adecuaba a las necesidades, a la definición del valor de la persona a la cual yo me había tocado intercambiar, ¿no? Y bueno, pues quedó bastante bien ese tema y esperé yo mi regalo, esperaba yo mi cuento, no tenía yo mayor tema, pero cuando yo recibí el mío, recibí mi regalo, pues era una caja pequeña en donde no había manera de que cupiera un cuento. Y cuando lo destapé, cuando lo abrí, pues recibí un estuche con dos desodorantes. Dos desodorantes para un niño de 9 10 años. No tenían mucho sentido en ese momento, no tenían mucho valor, pero el criterio de aceptación, el entregable que era dar un regalo, se había cumplido. El valor que nosotros nos habíamos propuesto no estaba presente, sino simplemente pues era algo que yo no utilicé, no alcancé a vislumbrar en ese momento para qué servía porque no lo necesitaba, se lo regalé a mi papá y entonces en lo que sí entendí, el regalo más grande que me tocó recibir en ese momento es que precisamente en este tipo de proyectos debemos de distinguir muy claramente entre lo que se pretende, que es hacer este regalo, el entregable como tal, pero lo que realmente se persigue, que es la entrega de valor.
Y esta enseñanza fue muy particular para mí porque al final del día, cuando nosotros lo conceptualizamos ya en un nivel profesional, vamos creciendo y vamos entendiendo que lo que debemos de entregar como parte de nuestra propuesta profesional tiene que ver más con el valor que con el entregable. Hacemos esta dicotomía, hacemos esta división entre la parte más valiosa de aquello que nosotros podemos entregar, pero la fachada o la forma en que nosotros lo podemos entregar, el valor que nosotros estamos ofreciendo, pero la moneda con la cual nosotros estamos haciendo este intercambio. Y esta parte es muy importante en gestión de proyectos porque en muchos casos, en no pocos casos, en realidad esto sucede de una manera poco pensada o poco alineada y en muchos de los temas que podemos ver después a lo largo del tiempo y ya en nuestra vida personal, repercute en proyectos que se entregan, sí, quizá en tiempo y forma, quizá con el cronograma bien cumplido, con el presupuesto no excedido, pero que finalmente no entregan el valor que inicialmente se había propuesto como tal. En mi mundo, en el mundo del transporte público, en el mundo del transporte público yo puedo citar 1000 proyectos de este tipo, pero particularmente el ejemplo que viene recurrentemente es esta línea 4 de mi metro, esta línea 4 del metro de la Ciudad de México, en donde el proyecto, la primera línea que iba fue por encima de la superficie, la primera línea que tenía diferentes características de las otras tres, bueno, pues ahora se presentaba como una línea moderna en ese tiempo que llamaba mucho la atención, pero que desde el inicio evidenció poca afluencia en el transporte. Un sistema de transporte de nivel metro representando o siendo capaz de manejar o más bien cubriendo una necesidad de transporte que en realidad existía poco o prácticamente no existía. Si lo vemos al día de hoy, nosotros podemos visitar la línea 4 del metro de la Ciudad de México y podemos encontrar metros que no son de metro, metros que son de vagones recortados porque la afluencia desde un inicio no era la suficiente como para garantizar el hecho de que se generara una línea completa de metro y sin embargo el proyecto se puede catalogar como exitoso desde el punto de vista del entregable, pero desde el punto de vista del valor de la contribución al transporte de los ciudadanos de la Ciudad de México, los ciudadanos de esta inmensa capital, bueno, pues entonces quizá el aporte de valor no era el esperado, no fue el esperado, porque precisamente esta dicotomía entre el valor y el entregable no fue no fue quizá tan claramente establecida. O quizá el valor que se pretendía no era necesariamente transportar gente, sino cumplir con unas ciertas metas planteadas a nivel político, administrativo, gubernamental, pero que al final del día, en su propósito específico, que es el transporte público, no contribuyeron demasiado como otras líneas después, fueron evidentemente mucho más exitosas que este proyecto. Y bueno, pues entonces caer en la cuenta que cuando nosotros estamos hablando de la definición de un proyecto, ¿cómo deberíamos de entender entonces esta conceptualización de valor, este compromiso que el gerente de proyecto, que las personas encargadas de la planificación y de todo el ciclo de vida del proyecto deberían de estar entendiendo con respecto al entregable, sí, pero al valor, ¿cómo se ve en este proyecto? Bueno, pues la propuesta que el PMI ha venido evolucionando en el tiempo. Recordemos que el libro por excelencia o la referencia por excelencia que nos propone el PMI, no la única, pero la representativa, es precisamente este PMBOK, este cuerpo del conocimiento de la gestión de proyectos, ha venido evolucionando y ha venido dando paso precisamente desde las primeras ediciones hasta la 8 que está apenas surgiendo, bueno, pues está dando paso a esta conceptualización de valor y cambia el concepto de un proyecto desde verlo como que a todo proyecto le corresponde un entregable y ha venido ampliándolo paulatinamente. Sí, sí, el entregable debe de ser algo que nosotros debemos de tener en mente como nuestro compromiso como gerentes de proyecto, pero también debemos tener en mente algo muy claro que el entregable debe de generar y esos son
los resultados, resultados específicos, resultados sí esperados, resultados casi adivinados en la parte de la planeación, o por lo menos la aspiración a tener esos resultados. Pero esos resultados deben de estar alineados no solamente con el hecho de cumplir con criterios específicos cuantitativos, cuántos metros de metro vamos a construir, cuántas personas vamos a transportar, sino más bien en el sentido práctico del beneficio que se va a estar otorgando con ese proyecto. Si un proyecto tiene origen, si da la necesidad o la aspiración da cabida a este proyecto, bueno, pues entonces lo que debemos de esperar mínimamente es que haya un beneficio para alguien. Y este beneficio para alguien no es otra cosa más que este diferencial favorable de valor. Algo que no existía ahora existe, algo que existía de una manera ahora existe de otra manera, en donde entrega más valor, y a partir de esa entrega, de esa diferencia de valor, entonces nosotros tenemos no solamente un concepto de creación de proyectos, sino más bien toda una guía, toda una brújula a nuestra disposición para tomar las decisiones que sean adecuadas dentro del proyecto, desde los tiempos de planificación definitivamente, pero sobre todo en los tiempos en donde las cosas ya no salen con respecto al plan y debemos de modificar paulatina, progresivamente, pero sobre todo activamente, el rumbo que va tomando el proyecto, de manera tal que corresponda con el valor que algún día, en etapas tempranas del proyecto, pretendimos conseguir. Si nosotros tenemos como brújula este valor, bueno, pues simplemente la toma de decisiones dentro del proyecto será mucho más sencilla, o por lo menos será mucho más clara, y sabremos entre dos alternativas, la que esté más alineada con esta entrega final de valor será la más conveniente para nosotros. Básicamente eso es lo que propone este esquema de generación y entrega de valor, que se propone a través de el PMBOK, las distintas versiones, pero también a través de el propio PMI en su propia filosofía. No se ponderan los procesos y no se dan recetas de cocina, ni siquiera existe la promesa de que llevando esta serie de procesos o de mejores prácticas vamos a tener el 100% de la seguridad o de la probabilidad de éxito dentro de los proyectos, sino que más bien lo que se pretende es decir, dentro del cúmulo de personas, dentro de la experiencia colectiva de gestión de proyectos, lo que ha sido favorable al resultado de los proyectos, lo que ha aumentado las probabilidades de éxito de los proyectos, es alinearse con una conceptualización del proyecto a través de este esquema de generación de valor. No solamente casémonos con el entregable, no solamente lleguemos a un resultado, sino que verifiquemos que el valor sea siempre lo más alto dentro de nuestra secuencia de toma de decisiones, de actividades y obviamente dentro de nuestra máxima aspiración de entregar este valor. Prácticamente la propuesta que la profesionalización de la gestión de proyectos nos puede hacer. Evidentemente, esto no es el hecho de yo te propongo un esquema de generación de proyectos y si lo sigues vas a tener éxito, sino que más bien es al revés, es toda una investigación, todo un estudio, todo un darse cuenta de cuáles son las mejores prácticas que en la vida real han funcionado, y a partir de ahí obtener toda esa información, convertir marcos de referencia, modelos de trabajo, modelos mentales por los cuales yo interprete un proyecto y pueda, a partir de esta interpretación y a partir de estos modelos basados en las mejores prácticas, tomar las mejores decisiones para que mi proyecto actual llegue a mejor puerto, llegue a mejores resultados. Es fácil de decir definitivamente, pero ha sido toda una evolución dentro de la gestión de proyectos y como les digo, pues vamos en la octava edición y por lo tanto este camino no se va a detener definitivamente, sino que va a evolucionar como ha venido cambiando edición tras edición, incorporando nuevos enfoques, quizá regresando a enfoques que eran considerados valiosos, pero que había que reentender de una manera diferente. Y entonces esto no nos da otra cosa más que hay que hacer un aprendizaje continuo de esta materia o de esta labor de gestión de proyectos. Cuando nosotros hablamos de la creación de valor, estamos hablando de un tema interesante, porque si nosotros nos ponemos a preguntarle a cada persona, a cada quien, qué entiende por valor, tendríamos mil interpretaciones diferentes.
Si nosotros queremos una definición, si queremos un sinónimo incluso de valor, por qué algo es valioso para cada una de las personas? Entonces podríamos tener definiciones que van desde la utilidad, que van desde la calidad, desde el precio, que van desde lo apropiado que es para mí utilizar una solución. Estamos hablando de conceptos diferentes, pero que sin embargo siempre va a haber esta sensación de un diferencial de beneficios, de un diferencial de conseguir algo mejor de lo que el estado inicial estaba ofreciendo. Y por lo tanto, bueno, pues aprender esta creación de valor ha venido evolucionando también y bueno, se puede aprender, por supuesto que se puede aprender, pero sobre todo hacer referencia a esta vivencia, a estas mejores prácticas, a esta forma en que las personas y las compañías han encontrado cómo generan valor a partir del hecho de su propio conocimiento, experiencia, vivencia y de sus propias definiciones personales del concepto de valor. Y para meter aquí esta definición personal, me gustaría también meter otra anécdota, una anécdota muy diferente, muchos años después de la infancia, ya en uno de mis primeros trabajos en el metro de la Ciudad de México como técnico de electrónica. Me tocó trabajar en la heroica sección de torniquetes, que no es otra cosa más que la sección de técnicos en electrónica que mantiene funcionando este sistema de entrada, de control de entradas en todas las estaciones del metro. Y bueno, pues este sistema, como ustedes, si han tenido la oportunidad de utilizar el metro, bueno, pues sabrán, está sometido a una afluencia diaria de muchos millones de personas. Y por lo tanto, el sistema que trabaja con esta presión no debe detenerse. La gente lo pasa mal si es que estos sistemas no sirven, como en general si el sistema de transporte colectivo no sirve. Y por lo tanto, bueno, pues trabajar en este tipo de áreas es bastante presión que uno siente para mantener al día, para mantener actualizado, para mantener funcional estos equipos, ¿no? Pues resulta que como parte de mis primeras labores como técnico en electrónica, me asignaron ya sea por novatada o ya sea porque así me tocaba, pero me asignaron el mantenimiento de los torniquetes de la estación Merced. Si ustedes conocen la estación Merced, la zona de la Merced, del mercado de la Merced, sabrán que es una zona pues difícil, conflictiva, es una zona que pues está en el centro de la Ciudad de México y que no solamente estando en el centro de la Ciudad de México, sino estando a varios metros bajo tierra del centro de la Ciudad de México, pues tiene una problemática bastante sui generis y máxime que estamos hablando de una estación que está prácticamente inmersa, está dentro del mercado, uno de los mercados más grandes y más viejos de la Ciudad de México. Y por lo tanto, el hacer mantenimiento en los torniquetes de esta estación es un reto mayúsculo en donde simple y sencillamente cuando nosotros destapamos estos torniquetes, pues podemos encontrar cualquier cantidad de cosas. Imagínense el tamaño de las ratas y de las cucarachas que viven ahí, bien alimentadas porque están en el mercado. Bueno, pues es algo verdaderamente impactante. Hacer mantenimiento en este tipo de equipos es un reto no solamente técnico, sino es un reto humano, porque decidirse, no solamente destapar y ver qué hay ahí abajo en el fondo, sino a meter la mano y sacar todo lo que no debería estar ahí y que atraviesa por ahí porque ahí vive, bueno, pues entonces es un reto impactante, es un reto importante, pero es un reto que hay que cumplir, porque entonces sentimos que tenemos una misión que cumplir, y si la misión que me impusieron fue darles mantenimiento y que se comporten como deben de comportarse y como se han comportado desde nuevos, bueno, pues hacerlo lo mejor posible para restaurar este estado de estos equipos, pues es una labor difícil, una labor que tiene su grado de dificultad. Aún así, hay que cumplir con la misión, se repara uno a uno de estos torniquetes, se espera el mejor tiempo para no afectar a los usuarios. Hay un anexo, hay un acceso específico que está inmerso en el mercado y entonces cuando el mercado cierra, ese acceso cierra y entonces uno puede dar mantenimiento de una manera un poco más tranquila, entre comillas, porque al estar dentro del mercado no tiene el techo es el del mercado y por lo tanto
pues uno no solamente es presa de la fauna que vive por abajo de este mercado, sino también de los propios locatarios que a veces lo toman a uno de tierra blanco y ya estaba haciendo uno el mantenimiento y de repente llegaba un hueso de aguacate, un hueso de mango y teníamos que estar evadiendo toda esta lluvia de regalos que nos mandaban, ¿no? Y es bastante interesante esta experiencia, pero al final del día, cuando uno concluye esta misión, cuando uno acepta este reto y ve por terminada la labor y ve que estos torniquetes están otra vez de pie, otra vez en buenas funciones, todos los focos cambiados, todos los engranes vueltos a engrasar, bueno, pues entonces la satisfacción es más grande. Si uno siente esta misma satisfacción cuando lava los trastes o hace la cama todos los días, imagínense después de lidiar con ratas y cucarachas durante una semana, bueno, pues la satisfacción es bastante interesante, pero sobre todo es algo que nos deja grabado que la misión que un día nos encomendaron, después quizá con el tiempo, se traduce en una sensación de visión de lo que tiene que hacer uno. En esta sensación de que estoy aquí para proteger, para defender el sistema de recaudo del metro de la Ciudad de México de ratas y cucarachas que le impiden funcionar bien. Y cuando uno se queda con esa sensación, muchos años después, lo que me pasó ya como funcionario de mayor nivel en la Ciudad de México, en el metro de la ciudad, y me encomendaron comenzar la transición entre el boleto magnético y la tarjeta inteligente, bueno, pues entonces esa misma sensación, esa misma misión y visión, obviamente valorada, obviamente respaldada con los valores que uno mismo aporta, entonces le dan forma, le dan cauce a toda la toma de decisiones que se hace para defender el sistema de recaudo del metro contra las posibles evasiones por parte del usuario, pero también contra las malas decisiones que otros funcionarios pueden estar tomando y que uno puede detectar como parte del proyecto que son riesgos inherentes a ello. Si ustedes recuerdan, en estas épocas en donde, si les tocó vivir esta época en donde se estaba introduciendo la tarjeta inteligente, hablamos de hace 20 años, bueno, pues si ustedes lo recuerdan, en el sistema de transporte de Metrobús, que apenas nacía, y en el sistema Metro había dos tarjetas diferentes porque en mi ejecución de proyecto me tocó hacer este análisis de riesgos y decidí no aceptar la tarjeta que estaba promoviendo Metrobús porque la consideraba como débil desde el punto de vista de seguridad y propensa a fraudes. Y no iba a permitir yo que algo que fuera propenso a fraudes entrara al metro de la Ciudad de México. Así como lo defendí desde el punto de vista de lo que sucedía bajo tierra, bueno, pues ahora traté de defenderlo desde el punto de vista de el propio recaudo electrónico y por ese lapso no se aceptó. Desgraciadamente, bueno, pues los funcionarios cambian. Ya cuando no estuve, entró la tarjeta del Metrobús y comenzó un esquema de fraude que nos costó muchos años acabar con él, pero que al final del día, precisamente por ese mismo afán, por esa misma misión, visión y valores, bueno, pues entonces se logra acabar, aunque sea muchos años después, pero finalmente se consigue el objetivo. Y bueno, aquí lo importante, la referencia a esta anécdota es precisamente que este concepto de misión, visión y valores viene manejándose desde hace mucho tiempo por separado y ya por los 90 se integra como una cultura de calidad, como una cultura organizacional que dirige los esfuerzos que después se van a llamar proyectos y que van a generar valor. El valor que empieza con esta misión, visión y valores, bueno, pues se encamina, se alinea esta visión estratégica hasta llegar a estos proyectos que terminan en resultados, pero que deben de corresponder con el valor que nosotros estamos esperando. Y entonces cuando hablamos del esquema de generación de valor, cuando hablamos de la propuesta del PMI, bueno, pues estamos hablando, no es una propuesta particular del PMI, sino que el aporte que da, el valor que nos entrega, es precisamente englobar todos estos conceptos y presentarlos dentro de una estructura que comienza, sí, como una aspiración, el tener una misión, visión y valores, pero en el momento que nosotros, que las compañías, pero también nosotros como personas y como individuos, determinamos cuál sentimos que son nuestra misión, visión y valores en la vida, entonces comenzamos bien.
porque estamos enfocados con este tema de la consecución del valor y la de mejor definición de valor. Una vez que nosotros, que una empresa, que un corporativo, ya a diferentes niveles lo podemos estar nosotros evidenciando, una vez que tiene bien clara esta misión, visión y valores, entonces ya puede comenzar a organizar su estrategia de ejecución, su estrategia de consecución del valor. En este sentido, un portafolio le va a decir a la empresa, al corporativo, pero también a la persona, en dónde debe de invertir sus recursos, dónde debe de invertir sus esfuerzos, dónde debe de invertir sus aspiraciones y a partir de ello, determinar qué es lo que va a hacer en términos de los esfuerzos que están correlacionados, juntarlos como programas, las operaciones de todos los días, pero también los proyectos que tienen un inicio y un fin, y entonces alinearlos de manera tal que ya llevados a esfuerzos puntuales, me prometan en esta consecución de entregables, entregables específicos, llegar a este momento en donde entregamos valor. Al final del día, todo este recorrido de darnos cuenta de lo que queremos hacer, de quiénes somos, de lo que podemos entregar y que esta estrategia, esta aspiración baje paulatinamente, progresivamente, pero sobre todo con una alineación concreta del valor, nos da como resultado que tenemos la columna vertebral de este esquema de generación de valor en donde sí habrá proyectos que se integrarán en programas y estos programas en portafolios, pero que al final del día todos en conjunto, en todo nuestro nivel, en todo nuestro espectro, estamos hablando de lo mismo, el compromiso y la generación de este valor, empezando precisamente por la definición específica de lo que cada quien considera como valioso y por lo tanto con el compromiso de llegar a cumplirlo y llegar a entregarlo en un momento muy específico y bajo criterios de aceptación, bajo mejores prácticas, bajo dinámicas, herramientas técnicas, bajo todo eso que conforma la gestión de proyectos, programas y portafolios, pero que en sí mismo se entiende como el marco de referencia que hace posible la entrega de valor y no se entiende, no se autoconceptualiza como el conocimiento sin el cual no se va a conseguir el valor. Básicamente lo que quiero decir es que si nosotros tomamos en cuenta el mundo predictivo, el mundo ágil, el mundo en donde nosotros podemos planificar hasta el último clavo y tornillo que vamos a utilizar, pero también el mundo en donde estamos encontrando las cosas conforme sucedan, todos esos esfuerzos y todas esas mejores prácticas se constituyen en este acervo llamado gestión de proyectos, gestión profesional de proyectos, que promete no otra cosa más que aumentar las probabilidades de éxito en nuestros esfuerzos de generación de valor. Esta parte es muy importante, esta parte es conceptual, es vivencial y en el momento en donde nosotros estamos tomando la decisión de dedicarnos ya sea al manejo de portafolios, de programas y proyectos, bueno, pues debemos estar alineados con este esquema e integración de entrega de valor. Porque al final del día, bueno, pues el considerar que un esquema de generación de valor pues no es otra cosa más que una promesa, un proyecto, así como lo define el propio PMI, no es otra cosa más que el hecho de tomar esta iniciativa, tomar esta expectativa, esta aspiración que tengamos y convertirla en un esfuerzo que tenga un inicio, que tenga un fin, que haya una planificación y un esfuerzo paulatino, progresivo para llegar a cumplirlo, pero que al final del día, entre ese inicio y en ese fin, marque una diferencia, haga una promesa cumplida y por lo tanto nos entregue este valor, un incremento de valor entre este punto inicial y este punto final que haya tenido sentido en este mismo entendimiento, conceptualización de los proyectos, entender un proyecto como una máquina del tiempo nos da precisamente como ese regalo que yo tuve y que debió haber llegado hasta estos días para recordarme a la infancia. Bueno, pues no sucedió, pero entonces entender que un proyecto debe de marcar esta diferencia. Es una máquina del tiempo que nos conduzca paulatina y progresivamente a mejores estados a partir, sí, de una entrega continua de entregables específicos físicos, pero sobre todo enmarcados y alineados con este compromiso y esta vivencia y esta brújula en la toma de decisiones que está orientada con la entrega de valor.
Muchas gracias. Ese es el mensaje que quisiera yo darles. Muchísimas gracias y despido esta transmisión. Ingeniero, le haré llegar un reconocimiento a nombre de la Facultad de Ingeniería y de la UNAM a su correo electrónico. Hasta Muchas luego y gracias. buenas tardes. Hasta luego.